Ya terminamos la semana pasada el Pentateuco, esos primeros 5 rollos, esos primeros cinco partes que forman una unidad llamada la Torá para los judíos, el Pentateuco para nosotros hoy. Los primeros 5 libros de la Biblia, que comienza con el Bereshit, comienza con el inicio, los principios, y termina con la segunda ley, el Deuteronomio, que es el recuerdo de la ley en la cual Moisés, antes de partir, ya había pasado 40 años caminando en el desierto con los israelitas, y todos los que habían salido de Egipto murieron en el desierto, exceptuando Josué y Caleb, y por lo tanto él tenía que asegurarse de que esa nueva generación, un ejército de jóvenes de 40 años o menos todos, un pueblo casi de 2 millones de personas, eso es diamante para cualquier conquistador. Entonces Moisés le entrega la ley, recordándoles la historia, entregándole el mandato divino y haciendo una advertencia profética con respecto a lo que había de ser su comportamiento y la mayordomía de los bienes que Dios le iba a poner en las manos al otro lado del Jordán, que es la tierra prometida. Muere Moisés y entonces la palabra comienza de forma muy interesante a hablarnos de un joven que ya no es tan joven, pero que cuando comenzó a caminar con Moisés era un muchacho que es Josué, y Josué entonces es el que pone fin a un periodo y el que le da inicio a un nuevo periodo. Asegúrense de que se escucha por Facebook, ok. Entonces Josué, Jueces y Ruth inician la segunda colección de libros del Antiguo Testamento, conocido como los libros históricos, ¿no? Pero esos 3 forman una unidad que llamamos conquista y transición. El libro de la conquista es el libro de Josué, el libro a través del cual, por medio del cual Dios registra el hecho histórico más importante, o uno de los hechos históricos más importantes, del desarrollo de la historia de la redención, que es cuando el pueblo finalmente posee la tierra, que era aquella tierra que Dios le prometió a Abraham, desde que Dios llamó a Abraham en el Génesis capítulo 12. Vete de tu tierra, de tu parentela, y te voy a dar otra tierra desde donde tú vas a ser padre de una gran nación. 400 años casi había pasado desde aquella promesa de Dios, y finalmente Israel entra a poseer la tierra, no como una familia que simplemente viene a habitar la tierra, como pasó con el mismo Abraham, que llegó a habitar Canaán, pero ahora vienen como pueblo a conquistar esta tierra que Dios les había prometido. Así que los libros históricos son 12 libros, van desde Josué hasta Esther. Durante ese tiempo, desde Josué hasta Esther, ocurre una serie de eventos que le van a dar forma a Israel desde la génesis de la nación hasta alcanzar la gloria y desaparecer, casi desaparecer como pueblo, y simplemente comenzar a vivir entonces en el exilio como lo siguen viviendo hasta el día de hoy. Entonces todo lo que habíamos visto desde los inicios, Génesis capítulo 1 al 11, los patriarcas, Génesis 12 al 50, vimos Israel en Egipto, que es Éxodo 1, Éxodo 14, cruzan el Mar Rojo, van al desierto, Israel en el desierto, desde Éxodo 15 hasta Deuteronomio, y hoy entonces comenzamos a ver la transición para luego llegar al Reino Unido, Reino Dividido, deportaciones y retorno, que es donde termina entonces la historia de Israel como nación. Pero sin embargo, lo primero es importante comenzar por el comienzo. Y el comienzo del periodo de conquista y transición es el libro de Josué. Si tú vas a cualquier congreso, cualquier campamento, cualquier evento cristiano y el tema es conquista, te aseguro que el personaje que va a predicar siempre va a ser Josué. Es tiempo de conquista, van a predicar de Josué. Porque Josué es el libro de la conquista. ¿Ok? El nombre primero de Josué era Oseas y lo podemos ver en Número 13:16. Que Dios fue quien le cambió el nombre Oseas por Josué. Aunque ambos nombres significan casi lo mismo. Jehová es salvación. Es lo que significa ambos nombres. Oseas, salvación,
y Josué, Jehová es salvación, que es el mismo nombre Yeshua en arameo, que es el nombre de Jesús, que también significa Jehová es salvación. ¿Ok? Entonces, ese nombre que se traduce como Jesús, Yeshua, Josué y Caleb son los únicos dos personajes que salieron, o sea, son los únicos dos personajes que cruzaron el Mar Rojo para entrar al desierto y van a cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida. Porque recuerden que 2 veces Israel cruzó el charco con los pies secos. ¿Ok? Lo cruzó para entrar al desierto en Éxodo capítulo 14 y lo volverá a cruzar en el libro de Josué. O Dios va a abrir de nuevo, pero ya no es el Mar Rojo porque no volvieron atrás, sino que Dios va a abrir el Jordán y van a poder cruzar otra vez con los pies secos. Josué y Caleb son los únicos dos que van a ser testigos de esos dos grandes eventos. Algo que subrayar, que es muy importante como característica de la personalidad misma de Josué, es lo que dice el autor del libro de Josué, en Josué capítulo 1, versículo 1, que dice: aconteció que murió Moisés, siervo de Jehová, y Dios llamó a Josué servidor. Uno diría, pero Josué servía también a Dios. ¿Por qué el texto hace ese énfasis de que Moisés era el siervo de Jehová y Josué era el servidor de Moisés? En el mundo que vivimos, es el siervo. Todo el mundo quiere emprender, nadie quiere ser empleado. No tiene nada de malo. Pero si todos somos jefes, si todos somos caciques, no habrá indios que gobernan, ¿no? Y Josué entendía claramente que si quería llegar a liderar el pueblo de Israel, él tenía que aprender a liderar desde la posición de un siervo, desde la posición de un seguidor. Y muchas veces ese tiempo en la cual servimos, nuestro carácter es moldeado, nuestro carácter es transformado y aprendemos a servir no por posición, sino por convicción. Amén. Aprendemos a gobernar no por posición, sino por convicción. Porque el liderazgo de posición es el nivel más bajo del liderazgo. El liderazgo de posición es cuando a ti te dan el cargo, pero tú ni siquiera sabes lo que tú haces ahí. Pero cuando alcanzas el nivel de legitimidad en la cual tienes la autoridad moral para ejercer la posición, ya no necesitas el título, porque ya lo haces por convicción. ¿Ok? Pero Josué servía fielmente a Moisés y aprendió en el trato de Dios con Moisés lo que Dios le había enseñado a Moisés, y Josué entonces podía aplicar los éxitos de Moisés y no los fracasos de Moisés y ser el líder que Dios necesitaba para esta temporada para introducir el pueblo a la tierra prometida. Pero Josué, el personaje del libro, también lleva su nombre. El libro se llama el libro de Josué. Y si pudiéramos ponerle un título al libro de Josué, sería Conquista y división de la tierra prometida. Josué va por mandato de Dios. Dios llama a Josué. Es más, abren su Biblia en Josué capítulo 1. Léenme del 5 al 9, por favor. Josué 1 del 5 al 9. ¿Quién lo tiene? Josué 1 del 5 al 9. Sí. Josué está inmediatamente después del Deuteronomio, el libro número 6. Josué capítulo 1, versículo 5 al 9. Sí. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré. ¿Leo de nuevo? Sí, lea. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál fue el llamado de Dios a Josué? Ve y conquista. ¿Sí? Me llama la atención que repitió 2 veces ser fuerte y valiente. Lo repite. Y lo sentí también para mí. Que ser fuerte y valiente en esta vida para las responsabilidades y lo O sea, hace casi 400 años que Dios le había dicho, te voy a dar esa tierra, ¿no? Y ahora Dios llama a Josué y dice, mira, te toca a ti liderar ese pueblo a conquistar, pero tú tienes que ser fuerte, tú tienes que ser valiente. Porque yo te di la tierra, sí, pero en la tierra hay gigantes. No los voy a sacar por ti. Yo te voy a usar a ti para sacarlos. Dios podía decir, muéranse toda la gente en Canaán y se mueren. Pero Dios dice, vayan ustedes a conquistar la tierra. Yo estaré con ustedes. Muchas veces se nos olvida una verdad elemental que Cristo mismo nos ha enseñado. Cristo nos ha dicho que tenemos nosotros al Espíritu Santo como ¿qué? Nuestro ayudador. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra ayudar? ¿Qué significa? que tenemos que hacer las cosas nosotros mismos, recibimos la ayuda, pero tenemos que movernos. Colaborador. Si me dice la hermana Ani, pastor, necesito que venga a la casa y que me ayude a levantar una piedra. Ok, ¿y a quién voy a ayudar? Sí, que venga a ayudar a hermano Freddy a levantar la piedra. Y cuando agarro la piedra y Freddy va y se acuesta, ¿qué yo voy a hacer? Me voy por ahí mismo. Porque yo vine a ayudarte a levantar la piedra. No vine a levantarla por ti. Y muchas veces queremos que el Espíritu Santo, que es Él, hace que por nosotros todo el trabajo. Entonces, Él nos ayuda. ¿Ok? Entonces, Dios le dice a Josué, entren y conquisten. El llamado de Josué fue claro. Conquista la tierra y repártela. Lo va a conquistar ¿con qué? Con el poder de Dios, porque no es con ejército ni con caballo, es con el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Y luego repártela como lanza una moneda al aire. A ti te toca al norte, a ti al sur, a ti al este. Conquista y reparte. ¿Ok? Y Josué va a hacer exactamente eso que Dios le mandó. El libro de Josué se divide en 3 secciones. Del 1 al 5, capítulo 1 al capítulo 5, capítulo 6 al capítulo 12 y capítulo 13 al capítulo 24. El capítulo 1 al 5 es glorioso, la entrada a Canaán y la caída de los muros de Jericó. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? ¿Cómo Josué conquistó Jericó? La estrategia más rara que Dios dio para pelear una guerra. Dale vuelta. Dale vuelta y gritar. Y los muros cayeron y así conquistaron. Dale vuelta. Canta. Pero lo que más me gusta de ese relato de las 13 vueltas a los muros de Jericó, dice el texto, cada día le vas a dar una vuelta a los muros. El 7º día vas a dar 7 vueltas. Entonces 6 días de una vuelta. El 7º día 7 vueltas. Y cuando estás por concluir la 7ª vuelta, todo el pueblo va a gritar a una el grito de victoria y de conquista. Entonces los muros caerán. Mayormente esperamos que los muros caen para cantar victoria. Dios le dice al pueblo, ustedes tienen que creer que los muros van a caer para que caigan. Entonces van a cantar victoria y entonces los muros caerán. ¿Qué les parece? Poderoso. Todavía, mira, los muros de Jericó eran impresionantes, eran atemorizantes. Se cree que por encima de los muros podían cruzar 2 carros de guerra, 2 carros de caballo, patrullando sin problema. Era tan grande los muros, recuerden que Rahab vivía en el muro. Que habían casas en el muro. Era imposible conquistar Jericó, era imposible penetrar esas murallas, era imposible derribar esas murallas. Y Dios les dice, no tiran piedras, no tiren bombas, no hagan nada, simplemente adoren, creen, confían en la palabra. Lo que pasa es que muchas veces solamente sabemos hacer proyectos, no nos han enseñado a hacer proyectos con los recursos de Dios.
Sobre todo nosotros que vivimos y hemos criado toda la vida en una república. Tenemos mente republicana. Se nos olvida a veces que nuestra relación con Dios por la palabra es la relación de un rey con su pueblo. Amén. En la república, los súbditos, o sea, el pueblo, ¿no? Somos los que mandamos. Porque se supone que en la democracia es el gobierno del pueblo. Tenemos opinión. Si no nos gusta a los gobernantes que tenemos este año, el próximo año, votamos y lo sacamos del medio. ¿Amén? Su abuela. Votamos el próximo año y lo sacamos del medio. No es así. Eso es lo que tú haces en una democracia. Tú escoges su gobernante, tú escoges quién hace las leyes, tu opinión importa, los candidatos gastan millones de dólares para convencerte, porque tu opinión importa. Eso es lo que ocurre en una democracia. Pero nuestra relación con Dios no es los principios que rigen nuestra relación con Dios, no es democracia. Y en un reino la opinión de los súbditos no importa. En un reino lo único que importa es lo que dice el rey. Eso que determina el rey. ¿Está claro? Entonces, cuando Dios dice algo, como lo que le dijo a Josué, para nosotros no tiene sentido. ¿Cómo voy a conquistar un territorio cantando y dando vueltas? Se conquistan los territorios tirando flechas y bombas. Pero Dios lo dice, nuestra opinión no importa cuando Dios lo dice, solo tenemos que Recuerden que el domingo pasado hablábamos de que el verdadero adorador se gradúa, su graduación se da donde en el monte de Getsemaní, donde tiene que aprender a obedecer, a someterse, a sacrificarse, a entregarse por completo. Así se gradúa un verdadero adorador. Hasta que no aprendemos la obediencia, la sumisión, la entrega, el sacrificio, no entendemos lo que significa adorar a Dios. Entonces, le dice a Josué, vas a conquistar Jericó de una forma extraña. 6 días dando una vuelta y al 7º día daréis 7 vueltas y concluyendo la 7ª vuelta griten y los muros caerán. Y así lo hizo el pueblo y gritaron y los muros cayeron. Y la fama de Israel se difundió por toda la tierra media, que derribaron los muros de Jericó sin tirar ni una sola flecha y Dios se llevó toda la gloria. Amén. Muchas veces Dios nos manda a hacer cosas sin sentido para que al final todo el mundo sepa que eso se hizo porque Dios lo hizo, porque no había forma de que ellos pudiesen hacer eso. Amén. Amén. Entonces, esas 3 secciones del libro es lo que nos enseñan. La entrada de Canaán y la conquista de todo Canaán, como luego, aunque después tuvieron una derrota en Jai, hablaremos de eso ahora, pero conquistaron Canaán por el poder de Dios. No porque tenían experiencia militar, no porque tenían recursos, no porque tenían presupuesto, porque simplemente caminaban sobre una palabra. Cuando Dios te da una palabra, camina sobre esta palabra. Cuando Dios te da una palabra, vive por esta palabra. Cuando Dios te da una palabra, aunque todo el mundo te diga que tú estás loco o loca, tú sabes lo que Dios te dijo, lo que te habló, lo que te prometió. Vive por esta palabra, porque la única vida que vale la pena vivir es una vida por la cual vale la pena morir, y vale la pena morir por lo que Dios determina sobre tu vida. Amén, amén, amén. Y al final del libro, Josué pone sus famosas resoluciones finales, ¿no? Dice, ustedes están aquí tratando de adivinar a cuál Dios servir después que vieron todo lo que vieron ustedes, después que vieron cómo Dios sacó al Eteo, al Geseo, al Jebuseo, al feo y al tonto, que Dios los sacó a toditos, les dio la tierra, y todavía están pensando a cuál Dios servir. Si ustedes creen que vale Dios, váyanse, sirvan a Baal, no hay problema. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque quede yo solo, mi casa y yo serviremos. Aunque todo Israel se va, que se vayan, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Que todo el país adore a los dioses Baales si quiere. Que toda la nación se incline ante la ONU. Que toda la nación se incline ante la OEA si quiere. Que toda la nación comience a hacer lo incorrecto, llamar bueno malo y malo bueno. Que lo hagan si quieren, pero en tu casa, en la puerta de tu casa, tú determinas cuál Dios vamos a adorar. Amén, amén, amén. La adoración al dinero, a la fama, al poder, al placer, que debe morir en la puerta de tu casa. Porque mi casa y yo hemos determinado servir a Jehová. Porque es una decisión, no es un sentir. No es que yo siento adorar, no. Determino adorar. Aunque tengo el alma hecho pedazos, voy a adorar. Amén. Pero a Dios del cielo. Entonces es bien interesante
el libro. Si pudiéramos subrayar algunos eventos destacados en el libro de Josué, el paso del río Jordán en el capítulo 3, recuerdan que Israel entra al desierto cruzando el agua con los pies secos, ¿no? El Mar Rojo. E Israel sale del desierto cruzando el Jordán también con los pies secos. Eso yo lo llamo el Dios que abre ciclos, es el Dios que cierra ciclos. Tal como entraron al desierto, así salieron con los pies secos. Cruzaron el agua para entrar, cruzaron el agua para salir. La toma de Jericó, capítulo 6. Todo niño conoce esa historia. La primera derrota que sufrieron en Jai. ¿Por qué? Porque pecó Acán. Mira, el pecado siempre es... Yo dije eso una vez en una iglesia de un pastor amigo y me dijo que es una palabra fuerte, no lo diga desde el altar. Pero yo no tengo otra forma de decirlo. El pecado es estúpido. ¿Por qué el pecado es tonto? Cuando ellos ganan la batalla en Jericó, Dios dice, todo lo que encuentran como botín de guerra es ofrenda para mí. Quémanlo. Hay uno que cree que es más sabio que todos. Se robó para sí 2 lingotes de oro y una vestimenta cananea. ¿Por qué es tonto hacer eso? ¿Dónde va a gastar los lingotes de oro? Si el oro tenía los símbolos de Canaán. No podía negociar con ellos en Israel. Número 2. El Levítico había establecido que la ropa israelí no podía tener mezcla de hilo, como ese que tengo hoy, no tiene mezcla de hilo. Los cananeos usaban mezcla de hilo. Entonces, si se roba un manto cananeo, ¿dónde lo va a vestir? Tan pronto lo hace, se da cuenta de la estupidez que hace. ¿Sabe lo que hace con el oro y el manto que robó? Los entierra. Porque no lo puede usar. Por eso el pecado es estúpido. En el momento que lo estás cometiendo, te dice Satanás, mira, es lo mejor que tú vas a hacer, te va a ir bien, tu esposa no se va a enterar, tu familia no se va a enterar, nadie te va a ver. Mientras tiene uno acechándote en la esquina, ¿eh? Cuando el diablo te dice, mira, haz lo que nadie se va a enterar, porque tienes 20 gente mirándote. Te lo decora, te lo decora. No, y lo peor es que dice que vas a hacer después cuando te descubran. ¿Qué más? Y después que tú lo haces, tú dices, pero ¿qué fue lo que yo hice? Eso es tu culpa, tú lo hiciste, yo no fui. Entonces siempre te va a tender esa trampa. Y Acán termina no solamente pagando la consecuencia de su pecado. Primero, Israel es derrotado en guerra en la ciudad llamada Jai, y Dios es deshonrado, el pueblo sufre, y como consecuencia Acán y toda su familia fueron ejecutados con la pena de muerte por apedreamiento. Por el pecado de uno, sufre toda una familia. Así que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. La famosa alianza con los gabaonitas de tomar decisiones sin consultar a Dios es la lección que aprendemos ahí. No consultó a Dios Josué y le metió un problema a Israel que va a durar generaciones y años de resolver. Pero lo más importante para mí son las resoluciones finales de la vida de Josué, donde él hace que el pueblo le prometa que van a obedecer la ley, que van a evitar la idolatría, que no se van a mezclar en matrimonios mixtos, es decir, israelitas con gentiles de Canaán, y a amar a Dios por encima de todas las cosas. Así termina el libro de la conquista, y ojalá las cosas se hubieran quedado así, ¿no? Ojalá. Pero cuando pasemos la página de Josué y llegamos al libro más conflictivo que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama ese libro? Jueces. ¿Han oído hablar del libro de Jueces? ¿Sí? Jueces 17, 6 y 21, 25, ¿qué dice? Fuerte, alto. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, Suena a poesía. no dice cada uno hacía lo que mal le parecía. Lo que bien le parecía. Lo que bien le parece. Porque si cada uno hace lo que mal le parece, ya sabemos que es anarquía. Y es un problema que con la conciencia cautiva, porque si tú sabes que está mal y tú lo haces, tú eres un demonio. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero eso que cada uno hacía, que le parecía bien, terminaba llevando siempre el pueblo, la nación, al fracaso. Porque no podemos ser nosotros mismos la autoridad moral en nuestras vidas. No funciona. Porque si nosotros nos convertimos en nuestra propia autoridad moral, ¿quién determina quién tiene la razón y quién no? La autoridad moral, para que funcione, tiene que ser externo a nosotros. Pero tampoco puede descansar en ningún otro ser humano. ¿Por qué la opinión tuya y no la del otro? La autoridad moral debe venir de una autoridad superior.
Si nos sacamos a Dios de la historia, no existe bien, no existe mal. Por eso la sociedad se ve como se ve, porque sacamos a Dios de la escuela, de las cortes, del comercio, y luego queremos que la gente entienda lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal si no está Dios? Si como no había rey en Israel, no había autoridad delegada por Dios para gobernar, no había quien aplicara la justicia, no había quien fuese el árbitro, no había quien tocara la campana cuando los niños están afuera en la calle corriendo. ¿Me entienden, no? Sí. Alguien me decía el otro día que la solución haitiana tiene que ser el país de los haitianos. Dice, claro que sí, pero alguien tiene que tocar la campana. Tienes en Haití 12 millones de gente que están en el recreo, donde cada quien haciendo lo que bien le parezca. Aparece un tipo ex policía que formó una pandilla y luego formó un sindicato de pandillas, se reparte en el país y él dice, voy a causar un genocidio, van a matar hasta que me canse de matar. Alguien tiene que ir a tocar la campana, porque si no, vamos a ser testigos de un genocidio aquí en América. Y tendremos que explicarle a nuestros nietos cómo rayo pasó eso, siendo nosotros una sociedad civilizada. El mundo libre fue testigo de un genocidio aquí en América, que ni siquiera oramos para que Dios interviniera. Entonces no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. No podemos vivir haciendo lo que bien nos parezca. Tenemos que vivir haciendo lo que Dios establece. Amén. Aunque no nos parece gracioso, aunque no nos parece divertido, si Dios lo dice, yo lo creo y así es. Yo digo, sí, una de las razones por la cual yo creo que la Biblia es palabra de Dios es, ningún hombre escribiría un libro que condena la borrachera. Ningún hombre escribiría un libro que condena la poligamia. El hecho de que la Biblia condena las cosas que a nosotros nos gusta, como chismear, es porque no inventamos la Biblia nosotros. Es la voluntad de Dios revelada a los hombres para que vivamos por ella. Ninguno de nosotros escribiríamos la Biblia. Es más, cuando lo estamos leyendo, hay muchas páginas que quisiéramos arrancar. Lo que pasa es que están allí porque no es voluntad humana. Dice Pedro que ninguna profecía fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres, siendo inspirados por Dios, escribieron lo que, es más, escribieron cosas que los condenaba a ellos mismos. Si no, pregúntale a Salomón cuando escribía Eclesiastés, que termina en el libro diciendo, fracasé. Cuando quise tener carros, tuve los mejores. Quise palacios, tuve los mejores palacios. Cuando quise tener mujeres, me busqué a 1000 y como quiera me sentía miserable. Cuando quise tener jardines, tuve los mejores jardines. Y al final me doy cuenta que el hombre existe para una sola cosa: temer a Dios y guardar su palabra. Amén. Amén. Porque nada en esta vida llena ese vacío. Amén. Solo vivir por la voluntad de Dios. Entonces, amados, el ciclo se va a repetir unas 12 veces. No, este ciclo de que no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Haciendo lo que bien le parecía, Israel terminaba siempre lejos de Dios. Y por estar lejos de Dios, de ser el pueblo bendecido, se convirtieron en el pueblo maltratado. Sufrieron la consecuencia del pecado, porque la consecuencia del pecado siempre es muerte. El que te dice que el pecado te va a hacer sentirte bien, está siendo un portavoz del mismo diablo. Porque el pecado te va a alejar de Dios y lejos de Dios tú no vas a estar bien, vas a estar mal. No importa lo que te ofrece. Lejos de Dios vas a estar mal. Es mejor comer pan seco con agua en la voluntad de Dios que comer banquete fuera de la voluntad de Dios, porque ese banquete te va a matar. Así es. Y estando pagando la consecuencia de esa desobediencia, claman a Dios. Dios entonces escucha su clamor y levanta un juez. Ese juez los liberta. Pasan 30 años de paz, 40 años de paz. Una vez pasó 100 y pico años de paz. Pero vuelven aquí otra vez. Y el ciclo se repite 12 veces. En aquel tiempo no había rey. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Venía la consecuencia. Claman a Dios. Y Dios, que es rico en misericordia. Dice aquí, si la misericordia de Dios tuviese límite, hace tiempo que la hubiéramos acabado. Pero qué bueno saber que
siempre habrá misericordia. Por eso Dios la renueva cada mañana. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se repite, ¿no? Tenemos, eso lo escribí hace mucho, ya no se ve bien. Voy a tener que escribirlo de nuevo. Eso es el primer libro que escribí. La apostasía, que hacen lo malo delante de Dios, son conquistados, porque la ira de Dios cae sobre ellos, se arrepienten y son liberados. 4 palabras: apostasía, conquista, arrepentimiento, liberación. ¿Qué aprendemos de los jueces, señores? Aprendemos que el hombre tiene una tendencia natural de alejarse de Dios. Te voy a decir algo, una advertencia: anótenlo, grábenlo, escríbenlo, pónganlo en la nevera, en la casa, en el espejo del baño. Mujeres, ponlo en la carretera. Si dejas de buscar a Dios hoy, mañana no va a estar más cerca de Dios, estará más lejos de Dios. Porque la tendencia natural del hombre es apartarse de Dios. No creas que si dejas de congregarte por un mes va a estar más santo el próximo mes. No. Si dejas de leer la Biblia hoy, no vas a estar más consagrado mañana. Porque la tendencia natural nuestra es alejarnos de Dios. Acercarnos a Dios debe ser una actitud intencional. Hay que darle mantenimiento a nuestra vida espiritual. Si tú tienes ahí un terreno y lo dejas abandonado por 10 años, cuando vuelven 10 años no va a encontrar un edificio. ¿Quién lo va a construir? ¿Qué es lo que va a encontrar? Una selva. Si no das mantenimiento a tu vida espiritual, lo que van a hacer ahí es espinos y maleza. Tienes que darle mantenimiento. ¿Cómo? Por los medios de gracia, la comunión, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la comunidad. Que te pregunto cómo estás, cómo te sientes, cómo estás lidiando con eso. ¿Cómo va el matrimonio? ¿No? El ser humano es potencialmente capaz de lo peor. La segunda cosa que aprendemos de jueces. Escucha, yo siempre he escuchado a la gente decir: mira, yo no creía que fulano era capaz de eso. Tú te equivocaste. Fulano es capaz de lo que sea. Porque el hombre sin Dios es capaz de lo peor. Una sociedad sin Dios siempre será un caldo de cultivo para el pecado en sus peores manifestaciones. No podemos sacar a Dios de la ecuación y esperar que todo salga bien. No va a salir bien, va a salir mal. ¿Está claro? El pecado trae consecuencias graves. Gravísimo, pero, digan conmigo, pero. El arrepentimiento sincero es el camino a la libertad. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. No hay pecado, no importa el nombre, el tamaño, el color que tenga, que sea llevado a la cruz en arrepentimiento, que no es perdonado. El único pecado que no se perdona es el que no se confiesa. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona, porque no se confiesa. Porque ¿quién te redarguye de justicia, de juicio y de pecado? El Espíritu Santo. Si tú lo sacas de la ecuación, no hay quien te redarguye. Pero el Espíritu Santo que te redarguye de pecado siempre te está llevando al camino de la libertad. Porque no hay pecado más grande que la cruz. Lo que ocurrió en la cruz, amados, no tiene nombre. No tiene explicación. Lo que ocurrió en la cruz se apagó el sol. El día se volvió noche y la noche día. O sea, es lo peor que te puedas imaginar. Dios murió en la cruz. Por eso todo pecado llevado en la cruz, en Cristo, es perdonado. Cuando cada quien vive según su propia ley, la autodestrucción es inminente. Nos vamos a destruir. Y eso lo hemos visto en la sociedad, lo hemos visto en los matrimonios. El esposo es ley, la esposa es ley, nadie se somete. Mira, están dados al diablo. Pero cuando vivimos según la palabra de Dios, no podemos hacer nuestra propia ley. Dios establece las reglas y las normas. Que nos guste, no, porque somos orgullosos por naturaleza y rebeldes de naturaleza. No nos gusta, pero no se trata de lo que te gusta a ti o no, es que estamos en un reino, tu opinión no importa. Tú no puedes votar mañana para votar al rey de Inglaterra. Es un derecho de sangre que tienes el rey. Que no me gusta el rey, hay que hacer elecciones. Te equivocaste, papá. Eso es democracia. Eso es un reino. No hay democracia en el reino de Dios. Es una teocracia. Dios establece su voluntad. Y Dios es arbitrario, decía Adriana el domingo, ¿no? Cuando Dios prohíbe algo, es porque Él le dio la gana de prohibirlo.
Le dice a Israel, mira, tú vas a comer esto, y no vas a comer esto. ¿Por qué? Porque no quiero que tú lo comas y ya. ¿Está claro? Porque en el reino tu opinión no cuenta. El rey establece. Y ¿saben una cosa que a veces me da terror? Pensar que Dios es juez, ley, justicia. O sea, todo en una sola persona. Qué bueno que también es abogado, ¿no? ¿Te imaginas que Dios fuese rey, juez, justicia y no hubiese quien nos defendiera? Ay, papá. Por eso dice el salmista, de no haber sido por tu misericordia, Señor, hace tiempo que hubiésemos sido fulminados. Amén, así es. No es solo eso, él sabe todo de una persona también y todavía tiene esa gracia. Porque Él ha escogido hacer prevalecer su misericordia sobre su ira. Dios, ya si lo puedo explicar. Dios está todo el tiempo airado contra el pecador. La furia de Dios está desatado contra el pecador. La gracia de Dios en Cristo retiene la ira de Dios. Es como la mano de Dios frenando a Dios. Pero algún día esa mano será quitada. Cuando se cierra la puerta de la gracia, cuando suene la trompeta, Cristo quitará esa mano. Y todo el furor de Dios caerá sobre esta creación. La gente va a querer morirse. Y la muerte no los va a querer. Así mismo. ¿Te imaginas? Se pegan un tiro, ¡pam! Y no mueren. Buscan un cuchillo, se cortan el cuello y no mueren. Y la muerte los va a querer. Porque cuando la ira de Dios sea desatado, toda la creación tendrá que venir a rendir cuenta. Dios es justo y fiel en castigar el pecado, pero también misericordioso en perdonar y restaurarte hoy si te arrepientes. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Conocen los 12 jueces de Israel? Los más famosos por lo menos, ¿no? Otoniel, Débora, Gedeón, Jefté y Samson. Esos son los Lo más famoso. Lo llaman los jueces mayores. Otoniel, Débora, Barak entre comillas, Gedeón, Jefté y Samson. Pero esos son los 12, ¿no? Jueces de Israel. Una pregunta. Sí, Ese Sansón que está allí es el mismo que... el poderoso Samson. El del pelo largo y Dalila. El poderoso. El que cayó porque le cortaron El último de los jueces. Mira, el libro de Ruth pertenece a la época de jueces. Con sus 4 capítulos es una novela clásica de lo que es la gracia de Dios para redimir al que no merece ser redimido. ¿Por qué lo llamo ese libro una luz de esperanza? Recuerden que estamos en la época de los jueces. Se cree que Ruth vivió casi en la época de Samson o un poquito antes. En la época de los jueces, cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Los israelitas se estaban apartando de Dios. Encontramos a una moabita que escoge al Dios de Israel. El pueblo escogido se aleja y el pueblo rechazado abraza, se acerca. ¿Te suena algo? Cuando tú y yo nos sentimos a veces que no somos dignos de Dios, ¿alguien se ha sentido así a veces? Yo sí. Pienso siempre en Ruth. Israel, que era descendencia de Abraham, los escogidos, la nación escogida, los hebreos, los que cruzaron el charco, los que atesoraban la promesa, la esperanza, se apartaron de Dios una y otra vez. Y mientras en el libro de Jueces estaban apartándose de Dios, vemos a una moabita que le dice a su suegra: escojo tu Dios, escojo tu pueblo. Ahora, Ruth estaba loca. Lo que está diciendo no tiene sentido. ¿Por qué? Eres una gentil. Además, en el contexto de Jueces, 1100 antes de Cristo, era una viuda.
¿Ustedes saben a lo que Ruth estaba exponiendo al irse a vivir en Israel como una viuda? Además gentil. A vivir lo peor de lo peor. A comer migajas. A dormir en el parque. A que la violen y no nadie defiende sus derechos. A que la golpeen y no tiene quien la defienda. Pero ella le dice a su suegra Noemí, yo voy contigo, de ti no me voy a apartar. Si tú lloras, yo lloro. Si tú, lo que sea, yo no te voy a abandonar. Escojo al Dios tuyo. Con razón, Dios la escoge y la convierte en una de las mujeres a través del cual viene Jesús. Porque ella es tatarabuela de Jesús. Una gentil. Igual que Rahab, la ramera también, que era una gentil. Para que entendamos que el Dios del cielo escoge lo vil del mundo y lo reviste de dignidad. Amén. Lo reviste de honra. Amén. Entonces lo que vemos en ese libro es esto, ¿no? Mientras Israel, la cosa va mal por desobediencia, una familia deja a Israel, se va a habitar en Moab. Y allí en Moab pasó lo peor. Las 3 mujeres se quedaron viudas. Noemí, Ruth y Orfa. Viuda, murieron los 3 esposos. En el contexto del siglo XI antes de Cristo, la mujer vive o con su padre o con su esposo. ¿Okay? Ahora, si se enviuda y es huérfana, se salva si tiene un hijo. Se convierte en tutora de ese hijo hasta que ese hijo sea mayor de edad. Entonces, mientras tanto, administra y gerencia los bienes que ese hijo recibe por derecho paternal. Pero si no tiene hijo, frita, condenada. Los bienes lo toma el pariente más cercano y ella tiene que irse a la calle. Y así se queda Noemí con 2 mujeres en las mismas condiciones. Les da la opción, le dice, ustedes son moabitas, quédense aquí, consíguense otro esposo, yo regreso. Orfa tomó el consejo, desaparece la historia. Pero Ruth no toma el consejo y no quiso abandonar a su suegra. Una mujer piadosa. Ella regresa, tienen que comer. La ley de Israel tenía una norma que Dios mismo había establecido, que creo que nosotros como iglesia tenemos que rescatar, que es la ley del espigueo. ¿En qué consistía la ley del espigueo? De que en Israel nadie debía pasar hambre, ni el que no tiene. Por eso, uno de los 3 diezmos que daba Israel, lo daban él por cada 3 años para mantener a las personas con necesidad, con discapacidad, viudas, huérfanos, etc. Pero la ley del espigueo establecía que cuando tú cosechas tu campo, tú tenías que dejar intencionalmente productos en las ramas, y los productos que caen a tierra mientras tú cosechas, tú no podías recogerlos. No eran tuyos, eran del que no tiene. Decía un pastor una ocasión, el menudo que te trae el camarero no te pertenece. Déjaselo ahí de propina. Se llama contextualizar. ¿Ah? Como que ya no, como no nos gusta tanto allá, ¿no? En eso consistía la ley. Cuando cosechas tenías que dejar semilla en las ramas, y la que cae en tierra mientras cosechas no era tuyo, déjalo ahí. Para que el extranjero siempre pudiese encontrar comida en Israel, porque Dios bendecía y prosperaba a Israel para que Israel fuese de bendición para las Bendiciones. Porque la bendición que Dios te da no es para tu disfrute solo. Pablo dice a Timoteo, a los ricos de este tiempo enséñales que no pongan la fe y la esperanza en el dinero, lo cual es incierto, sino en Dios que da las bendiciones para que disfrutemos de ellas. Dios te bendice para que disfrutas de esa bendición. Pero parte del disfrute de la bendición es compartirla. El que robaba no robe más, sino que trabaje ¿para qué? Para que coma. No es así que dice el texto. El que robaba no robe más, sino que trabaje ¿para qué? Tenga que compartir con el que tenga necesidad. Así dice el pasaje. Que dice la pastora, creo que es el que dice, el que no trabaja, que no Ajá, come. me confundí ahí. El que no trabaje, que no come, dice Pablo en 2 Tesalonicenses.
Dice Pablo, el que robaba no robes más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padezca necesidad. Como que Max ha hablado mucho hoy, ¿no? Entonces, Ruth regresa con Noemí, va al campo a hacer lo que decía la ley a espigar. Así entonces es vista por vos. Y cuando es vista por vos, Dios resalta el carácter piadoso de ese hombre. Y él da órdenes a sus hombres en el campo. No me la molestan, no le hagan bullying. Es más, dejan que caiga toda la semilla que le den la gana para que ella tenga mucha semilla que recoger. Eso habla de la piedad de vos. Y luego entonces Ruth, que interpreta lo que está pasando, Ruth va y lo dice a su suegra, Noemí, y Noemí, obviamente una mujer sabia, con mucha experiencia, dice, tiene interés ese hombre, vamos a atraparlo. Y ahí juegan con la ley. Y luego entonces Boaz y Ruth terminan casándose. Y la novela termina que los dos fueron felices para siempre. Los dos fueron felices para siempre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, amados? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? ¿Ah? ¿Algún comentario? ¿Con qué se quedan hoy? ¿Con qué se quedan hoy? Esfuérzate y sé valiente. Con Josué. Me gusta mucho. ¿Sí? ¿Con qué se... Para ser bendecido. Amén. Dios nos bendice para ser bendecido. Amén, amén. ¿Sí? Dios nos bendice para ser bendecido. Para bendecir a otros. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Con qué se quedan hoy? ¿Eh? Ya. Efesios 4, 28 al 30. Repite, pastor. Efesios 4, 28 al 30. O el 28 nada más. ¿Qué dice Efesios 4, 28? El que hurtaba no hurta más. Porque muchos se quedaron con cara de incrédulo cuando lo dije hace un momento. No, el que hurtaba no hurte más. ¿Qué Y dice? el que trabaje. Efesios 4, 28. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es lo que dice. ¿Qué está diciendo aquí Efesios 4, 28? Que el cheque que te dan al final de la semana o al final del mes no te pertenece 100%. Eso es verdad. Yo sé que cuando meten la mano en tu bolsillo, se están metiendo en el problema, ¿no? Quien se mete con los chavos de uno, se mete con uno, ¿no? Pero ¿qué está diciendo Pablo acá? Que el creyente tiene que ser un hombre de trabajo. Necesariamente. ¿Sí? No puede ser un vago. Porque Dios te va a usar de alguna forma para bendecir a alguien. Usted no se imagina la cantidad de testimonio que he visto, que he oído, que he presenciado. Incluso he estado como parte de protagonista de ambos lados. De cómo Dios ha ministrado a personas con corazón generoso para hacer cosas sin sentido. Me acuerdo, siendo un nuevo creyente, cuando llegué al Evangelio, estaba en el último semestre de la universidad. Yo tenía una beca, estudiaba en la universidad, pero parte de mi sustento me lo mandaba mi papá de Haití. $100 al mes, o cada 2 meses, cada 3 meses, cuando lo tenía. Cuando llegué al Evangelio, mi mamá es más católica que el Papa, o era más católica que el Papa. Me dice, tú traicionaste a María. Eres un traidor. Mi mamá duró 1 año sin hablar conmigo. Y me cortaron mis subvenciones, me cortaron el sustento. Por eso. Duramos 1 año sin hablar. Por traicionar a María. Traicionó a María. Desde que me convertí, el domingo siguiente, después de convertirme, yo fui el primero que llegué a la iglesia, el último que se iba.
3 domingos después el pastor me dio la llave de la iglesia. Toma la llave, si era tú, ya. Tú llegas primero, te vas de último. Y literalmente me quedaba, después de los servicios, no, los domingos nos daban comida en la universidad y no tenía comida donde yo iba. Me quedaba en el templo, orando y ayunando. Me acuerdo que un día yo me levanté en la mañana, no tenía ni para pagar el pasaje. En Dominicana el pasaje público lo llaman concho, para pagar el concho. Me fui caminando a la iglesia. Distancia bien larga, pero no me pareció nada, ¿no? Nuevo creyente, primer amor. Y el culto fue glorioso. Y después del servicio me quedé tranquilo, cerré, apagué. Como una hora después, 1 hora y media después, escuché a alguien tocando la puerta de la iglesia. Pum, 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 pum. Dije, pero ¿cómo tú sabías que había alguien ahí? Dije, yo no sabía que había alguien aquí, pero Dios me dijo que sí, tú estabas aquí. Llegó al frente de la iglesia Geraldo Laos, que en paz descanse, falleció el año pasado. Geraldo tenía una opción especial. Tenía la gracia de Dios para saber cuando alguien pasaba hambre o pasaba trabajo, y Dios lo usaba para bendecir a esa persona. Era un hombre que tenía muchos recursos, ha habido ido a la quiebra más de una vez y Dios lo volvía a bendecir siempre. Él se iba a la quiebra, en 2 años era rico de nuevo. Y era muy indisciplinado con el dinero, porque le encantaba dar. Cuando él llegaba a un restaurante se peleaban para servirlo, porque él dejaba propina para pagar el salario de todos los que estaban ahí. Dejaba propina exagerada, una cosa loca. Yo llegué a ir con él en lugares que peleaban para atenderlo. Le gustaba hacer eso. Él hacía comida en su casa y invitaba a todos los jóvenes a su casa de la iglesia a comer, y si no comíamos todo, se ponía bravo. El punto es que éramos 2 o 3, él hacía comida para 50 personas, una locura. Y llega Geraldo tocando la puerta de la iglesia y me dice, Dios me dice que te lleve a comer. Me acuerdo que fuimos, comemos. Eran como casi las 4 de la tarde, no había comido el día entero. Fue a la iglesia, era sonidista y todo eso. Y no fue ni una, ni 2, ni 3 veces que Dios lo usó, no solamente para bendecir mi vida así, sino a muchas personas más. Viudas, ancianas, migrantes, muchachos de Venezuela, de Haití. Más de una vez. Que él sentado en su casa tranquilito y Dios le decía, ven donde fulano, dale 500 pesos, dale 200, dale 300. Y los testimonios siempre fluían. Le quedamos ese hombre con la generosidad que le caracteriza. Dios lo usaba para bendecir mucha vida. Y él lo entendía. Él lo entendía que todo lo que él tenía, además, decía que le estaba vivo por la oración de la gente que le había bendecido. Porque él tenía sobrepeso exagerado. Y me acuerdo que una vez él se fue a parar en emergencia, le hicieron un cateterismo, que el corazón se le tapó, destaparle varias venas y eso. Y el día que le dieron el alta médica, se escapó del hospital y fue a comprar chicharrón. Ay, Y ahí en el puesto de chicharrón se desmayó. Hubo que traerlo de vuelta al médico. Porque él amaba comer. Pero amaba bendecir la gente. Su alegría era bendecir la gente. Y yo creo que sí, una cosa que siempre teníamos como iglesia, desde el siglo I, desde que Cristo nos hizo iglesia, nos caracterizaba mucho la generosidad. ¿Tú saben por qué en el Imperio Romano decían que los cristianos comían gente? ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por la cantidad de niños que adoptaban. Decían que la única razón por la cual adoptan tanto es porque se lo están comiendo. Cada vez que un cristiano salía a la calle, encontraba un niño del Imperio Romano en la calle y lo llevaba a la casa. Siempre pregunté a la esposa. Llegaba con uno el lunes, con otro el martes, con otro el miércoles, y decían, no, ellos comen gente. Nos acusaron en el siglo I de estar comiendo niños, porque no podíamos ver un niño en la calle y dejarlo allí. No estoy pidiendo a que vayan a adoptar todos los que están en la calle. Lo que sí estoy pidiendo es que volvamos a tener corazones sensibles, de sentir misericordia por el que padece necesidad. ¿Sí? Porque no nos hacemos ricos acumulando dinero. La riqueza viene como una bendición de parte de Dios. Amén. amén. Así que el que robaba no robe más, sino que trabaje dignamente y del fruto del trabajo manda una ofrenda a Cuba, manda una ofrenda a Venezuela, manda una ofrenda a Honduras, manda una ofrenda a Haití. Porque hay pastores que están pasando hambre hoy. ¿Sí? Si Dios me lo bendiga.